Buen día. El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida al conversatorio Rompiendo el Silencio, acciones para la atención de las mujeres con discapacidad que viven violencia. Para dar inicio, presentamos a Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Claudia Benítez Guzmán, directora ejecutiva para una vida libre de violencia en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Nancy Iniestra Morales, directora general de los Centros de Justicia para las Mujeres en la Fiscalía General de la Ciudad de México. A continuación, escuchemos a la maestra Claudia Benítez Guzmán, directora. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Por mi conducto reciban un saludo de la titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, psicóloga Ingrid Gómez Araciba, quien por cuestiones de agenda no pudo estar hoy aquí con nosotros. Gracias por invitar a la Secretaría de las Mujeres a participar en el conversatorio Rompiendo el Silencio, acciones para la atención a la violencia hacia las mujeres con discapacidad. Como podrán imaginarlo, estos días son para la Secretaría de las Mujeres de mucha participación en actividades diversas realizadas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, que en el 2024 se conmemora bajo el lema Financiar los derechos de las mujeres para acelerar la igualdad. El financiamiento a los derechos humanos de las mujeres no solo es una cuestión necesaria para ir escalando hacia la igualdad sustantiva, sino que además es un derecho humano en sí mismo. La igualdad de género continúa siendo el más grande y me atrevo a decir el más importante reto en materia de derechos humanos y para el desarrollo de sociedades inclusivas. Como se ha observado a lo largo de los años, la austeridad impacta directamente y de manera negativa en las mujeres, ya que se reduce el gasto público en servicios esenciales, mismos que son entonces realizados por las propias mujeres. Aquí permítanme compartirles que hoy asistí a un evento en el cual se reconoció el trabajo de la Fundación para la Inclusión y Derechos de las Personas con Discapacidad, AC. Al recibir la mención honorífica a su proyecto, en su discurso, Roxana Pacheco Martínez, directora general de la Fundación, mencionó algo que me parece muy importante traer aquí para la reflexión. Y voy a citarla de manera textual. Algo que les quiero comentar es que le solicité a Roxana la autorización para poder citarle el día de hoy. Dice: desde hace 15 años que la discapacidad llegó a mi vida y me mostró el rostro de la ignominia, de la indolencia del Estado, de la discriminación y de la violencia. Conocí de cerca el olvido, la pobreza, el analfabetismo y el encierro, las complicaciones de salud que acaban asesinando a mis compañeras por la falta de atención médica y la violación de derechos humanos. Comprendí la complejidad del grupo más heterogéneo y diverso que existe y que incluye todas las condiciones motrices, visuales, auditivas, intelectuales, psicosociales, múltiples, orgánicas, las enfermedades raras y las reumáticas. Aprendí que dentro de este grupo desatendido por el Estado, las mujeres y niñas con discapacidad son las más vulnerables y las más invisibilizadas, incluso por el movimiento feminista. Ellas sufren abuso y explotación sexual y económica, violencia obstétrica, abortos obligados y mutilaciones genitales, esterilización forzada y pérdida de la tutela de sus hijas e hijos. La gran dependencia de sus cuidadores las deja indefensas contra ellos cuando las violentan y muchas veces son institucionalizadas sin su consentimiento. Ante la falta de autonomía personal y el igual reconocimiento como personas ante la ley, no tienen libertad para tomar las decisiones que les atañen y además son excluidas de las decisiones de la vida pública y política. Para ellas no hay una educación sexual ni acceso a la justicia. Se les concibe como seres asexuados, infantiles, angelicales, incapaces de formar familias y otros mitos. Viven hasta 6 veces más violencia de género que en un país feminista. Aquí concluye la cita y bueno, quise citarla porque me parece que desde ahí tendríamos que empezar a reflexionar lo que viven las mujeres que están en una situación de discapacidad. En la Ciudad de México, según los datos del INEGI, el 56% de las personas con algún tipo de discapacidad, limitación o condición mental
son mujeres. En la Secretaría de las Mujeres, a través de sus 27 unidades territoriales de atención y prevención a la violencia de género, durante el 2022 y hasta febrero del 2024, detectamos un total de 1,486 mujeres que solicitaron los servicios por encontrarse en situación de violencia de género y reportaron tener alguna discapacidad. Durante la atención inicial y a través de la cédula de valoración del nivel de riesgo de violencia y el tamizaje de riesgo de violencia feminicida, en ese periodo se detectaron 136 casos de mujeres que se encontraban con un nivel de riesgo de violencia feminicida, 469 con un nivel de riesgo crítico, 214 con un nivel de riesgo alto y 639 con un nivel de riesgo moderado. Los tipos de discapacidad más frecuentes son la motriz, visual y auditiva, seguidas de la intelectual. Lamentablemente, algunas de estas discapacidades son consecuencias de la violencia que viven las mujeres, y en los casos en los que la discapacidad era previa a los eventos de violencia reportados en las lunas, estas las hacen más vulnerables e indefensas ante las mismas. Estos datos lo que nos dicen es que aún nos falta mucho para que las políticas públicas actuales garanticen la igualdad de derechos a todas las mujeres y en particular a las mujeres con discapacidad. Cuando decimos todos los derechos, son todos los derechos sexuales y reproductivos, a la educación, al libre tránsito y por supuesto a una vida libre de violencia, entre todos los demás. A las mujeres que viven y transitan en la Ciudad de México, la Secretaría de las Mujeres les dice que estamos para escucharlas, creerles y acompañarlas, que no están solas. Muchas gracias. Cedemos la palabra a Nancy Iniesta de Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias. Buena tarde a todas, todos y todes. En principio agradezco la invitación a la maestra Ruth Francisca López Gutiérrez, directora del Instituto de las Personas con Discapacidad. Agradezco esta invitación y permitirnos compartir un poquito de los trabajos que hacemos desde acá, desde la Fiscalía, justo para atender esta gran problemática que todas y todos nos afecta, que es la violencia de género y pues obviamente que se suma con diversas vulnerabilidades que estamos tocando en este momento. Por favor, reciban un saludo del doctor Ulises Lara, que es el coordinador general territorial de la Fiscalía, que se encuentra encargado de los asuntos del despacho de la Fiscalía General de Justicia para las Mujeres, perdón, de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, así como de nuestra coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas, la maestra Sayuri Herrera Román. Y bueno, pues como lo comenté, me complace enormemente estar aquí compartiendo con ustedes pues diversos saberes que todas las personas servidoras públicas, tanto del ámbito federal, local, así como la ciudadanía, organizaciones civiles, ¿no? Sociedad civil tiene que tener conocimiento, ya que el conocer pues estos saberes, estas herramientas que tienen al alcance todas las mujeres sin distinción, ¿no? Para asegurar una vida libre de violencia, pues nos permite a todas y todos actuar de manera inmediata, diligente y garantizar pues los derechos de todas las mujeres. Encontrarnos justo ahora realizando pues esta práctica, ¿no? Esta buena práctica de hablar de la violencia, de hablar de las condiciones de las mujeres, ¿no? De las diversas condiciones, entre ellas se encuentra ser una persona que presenta alguna discapacidad, pues justo atiende uno de los objetivos y finalidades que tiene en sus manos el Estado, ¿no? Que es la prevención de las violencias. Esta es una buena práctica ya que pues incide directamente en la prevención primaria de la violencia de género que se ejerce en contra de las mujeres, de las niñas y de los niños incluso. Bueno, sin duda alguna, la idea tan arraigada que tenemos todas y todos, ¿no? Porque todavía la tenemos muy arraigada, de que la mujer es un ser inferior y sometido al poder del hombre y de otras personas, pues eso genera en sí violencia, porque se les impone roles estereotipados, ¿no? Los llamados roles de género para continuar sometiendo a las mujeres
justo al orden social preestablecido. ¿Cuál es el efecto de este sometimiento? Pues el efecto es la reiterada violación de los derechos humanos de las mujeres, que no nos permiten el pleno desarrollo de nuestras capacidades, ¿no? En cualquier ámbito, sea privado o sea público, no nos permiten desarrollarnos y que además permea profundamente en la sociedad, ¿no? Porque pues se supone que vivimos en una sociedad democrática en donde todas y todos tenemos las mismas posibilidades, las mismas oportunidades y pues no es así. O sea, precisamente justo con estas pláticas y con la política pública, las acciones que se han generado desde el gobierno y desde la fiscalía, pues justo atienden la prevención, la atención y la sanción de las violencias que aún existen en contra de las mujeres. Y bueno, a esto evidentemente el factor de ser mujer, ¿no? Se le suma a tener alguna condición de discapacidad. Esto pues se exacerba tanto el riesgo de continuar siendo víctima de violencia como el continuar siendo pues objeto de discriminación. Sabemos que la discriminación es una violencia y como ya lo escuchamos de la maestra Benítez, pues evidentemente permea en todos los aspectos, ¿no? O sea, en el aspecto patrimonial, económico, individual, que pues no, lo que hace es no permitir el desarrollo pleno de las mujeres que se encuentran en esta condición y de las personas que incluso están a su alrededor. Porque ustedes bien lo saben que la violencia que se ejerce en contra de las mujeres no solamente afecta a la mujer misma, sino afecta a toda la familia, a toda la sociedad, ya que el estar viendo las hijas y los hijos, el ejercicio y abuso de poder por parte del padre hacia su progenitora, pues lo que hace es permear en ellos, que ellos introyecten esas conductas y a la postre pues ellos estén replicándola o están permitiéndolas en su persona. Y eso también provoca pues efectos en su salud física, en su salud mental, y que obviamente esto se torna en una situación que afecta a toda la sociedad, porque como ya lo dije, pues, la sociedad tendría que alcanzar a todas en sus oportunidades. Y bueno, al efecto, pues tenemos un amplio marco normativo que atiende justo la violencia de género en contra de las mujeres. Dentro de ellos ustedes conocerán la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, también la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de la Mujer, que es la convención que nosotros conocemos como de Belém do Pará, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso de las Mujeres local, aquí en Ciudad de México, por supuesto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las personas con discapacidad. Pues todas estas normas justo atienden la problemática que se nos presentan a las mujeres al ser víctimas de violencia de género y que evidentemente tengamos una condición de discapacidad. Entonces, todo este marco normativo, ¿qué nos dice? ¿Qué obliga? Pues obliga a nosotras, a las personas servidoras públicas, al Estado, nos obliga a dar servicios integrales, ¿no? De atención para las mujeres que viven a algún tipo de violencia, y que justo ahí es donde se instauran, en este caso, los centros de justicia para las mujeres en la Ciudad de México y también otros centros de atención como los que tiene la Secretaría de las Mujeres. Y bueno, yo quiero comentarles que desde acá, desde los centros de justicia, pues siempre van a ser recibidas las mujeres que están en un contexto de violencia. Sabemos que son historias que tienen que contarnos y que tienen que ser atendidas y que nosotros les brindaremos, pues evidentemente, una respuesta inmediata que seguramente abonará en la restitución de su derecho a una vida libre de violencia y en el acceso a la justicia. Es muy importante que estemos hablando de todo esto este día, porque pues este día nos recuerda justo lo difícil que ha sido para nosotras las mujeres que se nos reconozcan nuestros derechos,
nos los garanticen, ¿no? y se hagan efectivos. Por eso es que felicito al Instituto de las Personas con Discapacidad por hacer estos foros, estas pláticas para compartir información que es prevención. Muchas gracias. Por último, escuchemos a Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida y a quien además solicitamos declare inaugurado el conversatorio. Muy buenas tardes. Agradezco a las personas que nos acompañan en este conversatorio a través de la plataforma y redes sociales del instituto. Agradezco en particular a quienes me acompañan en este presidium, a la maestra Nancy Morales, directora general de los Centros de Justicia para las Mujeres en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y a la maestra Claudia Benítez Guzmán, directora ejecutiva para una vida libre de violencia en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Tenemos el gusto de contar con la presencia virtual de personas de otros estados de la República, como es Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Por supuesto, la Ciudad de México. Asimismo, agradecer la presencia virtual que está en el día de hoy de otros países como Argentina, Guatemala, Ecuador, Uruguay, Colombia y Perú. El día de hoy nos reunimos nuevamente en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha en la que conmemoramos la lucha de las mujeres para ejercer nuestros derechos, asimismo para que se reconozca, fecha en la que se enaltecen los objetivos alcanzados, las aportaciones que hemos realizado, fecha que no se felicita, fecha en que se reconocen nuestros derechos. Asimismo, esta fecha ha sido reconocida a nivel mundial y en esta ocasión, ONU Mujeres promueve el lema Financiar los derechos de las mujeres para acelerar la igualdad. Esta es una oportunidad de seguir fomentando en la sociedad la toma de conciencia de la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, que si bien ha sido encabezada por mujeres excepcionales que han desafiado obstáculos, han derribado barreras, han allanado el camino para futuras generaciones, incluso algunas anteponiendo sus vidas, también es una oportunidad de considerar la lucha diaria a la que todas nos enfrentamos. En este sentido, las mujeres adolescentes y niñas con discapacidad formamos parte de esta sociedad, de esta gran diversidad y nos enfrentamos a muchos más desafíos, en muchas ocasiones a una doble discriminación por razón de género y por nuestra condición de vida, que es la discapacidad. Aún en la actualidad hay realidades donde mujeres, adolescentes y niñas deben quedarse en casa, realizando un trabajo no reconocido de cuidados hacia la familia y no se respeta su capacidad para la toma de decisiones. Y si son mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad, los prejuicios y estereotipos nos exponen a un mayor riesgo dentro y fuera del lugar, de violencias, lesiones, abusos, abandono, trato negligente, malos tratos o bien explotación. Esto aunado a los discursos peligrosos, discursos que se van extendiendo y que por lo pronto, como lo es en un país hermano como Argentina, se traducen en orden a instancias gubernamentales que van contra el reconocimiento de las mujeres, adolescentes y niñas, evitando, abro comillas, la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos, o el contenido de la televisión y redes sociales
y nuevamente abro comillas, insultan a las personas si las identifican como mujeres. Abonan al clima de violencia psicoemocional que da pie a otro tipo de violencias, incluyendo la máxima expresión de la misma, el feminicidio, y ni qué decir de contenidos relacionados a las mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad que son invisibilizados. Los discursos de odio, capacitistas, discriminatorios, el uso del lenguaje sexista, utilizados desde muy temprana edad en casa y continúan en el sistema escolar, medios de comunicación, tecnologías de la información y comunicación, crean la experiencia, la expectativa en la sociedad de que las mujeres, adolescentes y niñas debemos o no podemos hacer, del rol que nos toca desempeñar, lo que provoca que nos enfrentemos a una lucha diaria por demostrar nuestras capacidades, por exigir respeto, por ejercer nuestros derechos, por defender nuestra autonomía. En este sentido, se ha trabajado desde muchos ángulos en acciones que permitan identificar, prevenir, denunciar y sancionar la violencia ejercida hacia las mujeres, adolescentes y niñas, acciones que promuevan la igualdad de oportunidades, la erradicación de la discriminación en razón de género en todas sus formas, así como el fomento del empoderamiento de las mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad. Falta mucho, es verdad. Tan es así que se sigue reformando la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, para cubrir todos los tipos de violencia a los que nos enfrentamos las mujeres con discapacidad y sin discapacidad. Es por esto que el objetivo de este conversatorio es fomentar la cultura de denuncia, dando a conocer las medidas, acciones y servicios con los que cuenta el gobierno de la Ciudad de México para atender la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad. Lograr una sociedad libre de prejuicios, estereotipos, una sociedad libre de violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad exige que cada una de las personas estemos conscientes y aceptemos que si en algún momento somos víctimas de violencia, debemos seguir rompiendo el silencio, denunciando y solicitando el apoyo a las instancias competentes, y si atestiguamos cualquier tipo de violencia, apoyar a la mujer que está viviendo este tipo de violencia, sin revictimizarlas. Si somos personas servidoras públicas, cumplir de manera efectiva con nuestro papel en estricto apego a la normatividad. Les invito todas y todos seamos personas aliadas y defensoras activas de los derechos de las mujeres, adolescentes, de niñas con y sin discapacidad, a desafiar los estereotipos de género, el capacitismo, a fomentar un entorno en el que cada una de nosotras podamos estudiar, trabajar, desarrollarnos en entornos seguros y en igualdad de oportunidades, y logremos alcanzar las metas que nos propongamos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, y siendo las 13:33 del día 8 de marzo de 2024, declaro inaugurado el conversatorio Rompiendo el Silencio, acciones para la atención de las mujeres con discapacidad que viven violencia. Muy buenas tardes. Agradecemos a las personas que nos acompañaron en este acto inaugural. Para iniciar este conversatorio, presentamos a la persona panelista que nos acompaña con la conferencia magistral La violencia contra mujeres con discapacidad en números, un acercamiento para la construcción de mejores acciones y políticas públicas. Para ello, contamos con la participación de Almayereli Rolander Garmendia, directora ejecutiva del Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad AC, y solicitamos a Ruth Francisca López Gutiérrez realiza la moderación de esta conferencia. Adelante. Muchísimas gracias por continuar en esta transmisión de este conversatorio, y agradecer la presencia de Almayereli. Muchísimas gracias, como siempre,
agradecer tu trabajo y siempre en la colaboración que has tenido con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Antes de pasar a tu ponencia, me permitiré leer tu síntesis curricular. Es licenciada en Relaciones Internacionales, cursó la maestría en Derechos Humanos y se diplomó en Derecho a la No Discriminación. Fue becaria en la antigua Universidad de Oñate, España. Cuenta con un máster de experto en crianza e inteligencia emocional infantil y juvenil. Ha sido activista en derechos humanos por más de 25 años. Colaborado en instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Fue asesora en la primera y segunda legislatura de la Asamblea Legislativa del aquel entonces Distrito Federal, en la Comisión de Grupos Vulnerables, subdirectora en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, consejera electoral por el Distrito 9 de la Ciudad de México, asesora del presidente y de la presidenta de la Autor Instituto Electoral del Distrito Federal. En otras actividades ha realizado, fue coordinadora en el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres para las organizaciones de la sociedad civil del INE, del Proyecto para la Participación Política y en la Vida Pública de las Mujeres con Discapacidad, denominado Rompiendo Barreras. Actualmente es directora ejecutiva del Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancias y Parentalidad AC, en donde se han desarrollado diversas acciones y programas respecto de los derechos de infancia y adolescentes con un enfoque interseccional. En especial el programa de género, discapacidad y violencia, del cual surge el proyecto Mujeres Invisibles, violencia obstétrica en contra de las mujeres con discapacidad en la Ciudad de México. 2 encuestas sobre violencia en contra de las mujeres con discapacidad, así como la APP Morada. Impulsora de la APP Morada, aplicación inclusiva accesible para prevenir la violencia de género, en especial de las mujeres con discapacidad. Ganadora del Premio Internacional Equality, primer lugar en categoría Accesibilidad por disminuir la brecha de género 2022, Premios Incluyentes 2023 Zero Project Award 2024. Muchísimas gracias, Yereli, por estar el día de hoy y voy adelante con Pues buenos días a todas y a todos. No sé si me podrían ayudar con la presentación. Antes que nada, agradecer la invitación al instituto, pero especialmente a ti, Ruth, y hacer un reconocimiento público, ya que es tu último año de gestión, pero hay que decir fuerte, muy fuerte, que ha sido una de las mayores aliadas de las mujeres con discapacidad y de la prevención y atención de las violencias hacia las mujeres con discapacidad. Así que, pues, agradecerte a nombre de CIDIP y supongo que a nombre de muchas mujeres con discapacidad, porque siempre hemos encontrado eco en la institución, así como en tu equipo. Y bueno, me da mucho gusto ver aquí tanto a algunas conocidas como Beatriz Mayen, con quien hemos estado también colaborando, también a la licenciada Claudia, y por supuesto esperando que podamos seguir haciendo sinergias en los próximos meses. Y bueno, pues quiero compartir con ustedes un poco desde la mirada de la discapacidad, si bien yo no vivo con una discapacidad, sí he sido no solo aliada, sino soy hija de personas con discapacidad y también fui parte de las violencias que viven las mujeres con discapacidad y las hijas e hijos de personas con discapacidad. Así que es algo que también me encarna y que también me cruza. Y me atrevo a lo que voy a exponer hoy, que quizá no va a ser cómodo para algunas personas que están aquí o para las instituciones. Lo voy a hacer desde las voces, y me atrevo a decirlo, de las propias compañeras con discapacidad que nos han compartido también sus experiencias. Entonces, bueno, pues que quiero compartirles un poco las violencias contra las mujeres con discapacidad en números y cómo nos podemos ir acercando a una construcción para generar mejores acciones y políticas públicas. No sé si me ayudas con la que sigue, Pili, por favor. Pues bueno, cada 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer.
Y cada 8 de marzo, desde diferentes espacios, las mujeres se manifiestan, las mujeres hacen eco de todas las violencias que vivimos, las limitaciones y las desigualdades. Y el origen no se encuentra en un solo acontecimiento, sino en un contexto histórico e ideológico extenso, donde no siempre, y lo subrayo, han estado incluidas las mujeres con discapacidad. Parecería que los feminismos no incluyen a la discapacidad. Y aquí es donde empezaría la reflexión el día de hoy. Vengo de un congreso internacional donde habían otras experiencias de organizaciones que trabajan atención a la violencia en diferentes contextos en otros países. Y lo que siempre estuvo en el centro es que hoy en día, cuando hablamos del 8M, todavía los movimientos feministas siguen sin considerar a las mujeres con discapacidad, como si fuera un tema aparte o como si hubiera un solo tipo de mujer, sin considerar estas interseccionalidades. ¿Me ayudas con la que sigue, por favor? Y bueno, esto de inicio lo quisiera dejar para la reflexión. Y bueno, las mujeres con discapacidad en México están incluidas en las estadísticas. A mí me gustaría dejar esta gran pregunta para la reflexión, porque es hasta el 2020 y 2021 en que se consideró desagregar por sexo y discapacidad en algunas de las estadísticas más importantes en México, ¿no? El Censo de Población 2020, que pues lo considera, y el ENDIRE 2021, que por primera vez considera y desagrega el tema de mujeres con discapacidad, pero ojo, no lo desagrega en toda la encuesta. Y todavía estas encuestas o estos instrumentos que tenemos desde el INEGI, que es pues un organismo que tiene ciertas responsabilidades como parte del Estado, sigue teniendo estas prácticas completamente capacitistas, ya que no cuentan con formatos accesibles. Si las encuestas que aplicamos no están en formatos accesibles, no las tenemos en lengua de señas mexicana, no las tenemos en lector de pantalla o en braille, no las tenemos en lectura fácil, ¿cómo es que tenemos la información fidedigna de las mujeres con discapacidad o de las personas con discapacidad? Entonces, ¿cómo aseguramos la plena participación de las mujeres con discapacidad? Y también dejo ahí la pregunta, como un gran reto, ¿no? Y bueno, al centro para las compañeras con discapacidad visual hay una imagen, iconos iconográficos de una mujer. Y encima he puesto 2 taches porque incluso las iconografías no consideran a las mujeres con discapacidad. Y con esto quiero poner en el centro la invisibilidad que viven las mujeres con discapacidad. ¿Me ayudan con la que sigue, por favor? Y bueno, ¿qué sabemos hoy sobre las mujeres con discapacidad? Pues realmente es que sabemos muy poco, al menos en México, ¿no? 11.9% de las mujeres de 15 años y más viven con alguna discapacidad. En México, 11.111.237 son mujeres con discapacidad, es decir, del total de personas con discapacidad es el 53%, es decir, hay más mujeres que hombres. El porcentaje de población con discapacidad que no sabe leer ni escribir, un recado, es del 19.8 y supera por casi 4 veces a las que no tienen discapacidad, que también es analfabeta. En las mujeres con discapacidad el analfabetismo se incrementa hasta llegar a los 17 puntos porcentuales. Eso también nos habla muchísimo de la desigualdad. El 72.6 de las mujeres con discapacidad han vivido violencia en algún momento de su vida. Y los estados con mayores índices de violencia en contra de las mujeres con discapacidad son el Estado de México, la Ciudad de México y Aguascalientes. En estas entidades, el promedio de mujeres mayores de 15 años con discapacidad que vivieron violencia llega a 82.5%, 80.9% y 79.8% respectivamente. ¿Me ayudan con lo que viene, por favor? Los datos que no sabemos sobre las mujeres con discapacidad son inmensos. Y es importante ponerlo aquí y subrayarlo, sobre todo cuando tenemos representantes de instituciones tan importantes en atención a la violencia, es que no contamos con esta información pública. Algunos datos que nosotros hemos obtenido para algunos ejercicios, los hemos obtenido una vez que los solicitamos por información pública, pero es decir, no lo tenemos público, ¿no? Y bueno, un poco voy ahí a puntualizar. Por ejemplo, el ENDIRE. Si bien mencionó cuántas mujeres o qué porcentaje de mujeres han vivido violencia en algún momento de su vida, pero no tenemos o no sabemos, porque lo hizo en general, qué tipos y modalidades de violencia viven las mujeres con discapacidad. Aquí hay que poner en el centro
que las mujeres con discapacidad no viven las mismas violencias que viven las mujeres sin discapacidad. Y esto tiene que ver con las interseccionalidades. Y estos datos, ¿qué creen? Que no los tenemos. Tampoco sabemos en esta encuesta la búsqueda de ayuda, apoyo, atención y denuncia. ¿Por qué? Porque se hizo para la población en general sin considerar las especificidades de las mujeres con discapacidad. Así que no, al menos en DIRE no nos dice cuántas mujeres acuden o no acuden, si conocen o no conocen a las instituciones. Tampoco sabemos qué ocurre con ellas en la violencia en los medios digitales. Y tampoco supimos, porque no hubo datos, del impacto de emergencia sanitaria por COVID-19, ni los patrones culturales, roles y estereotipos de género, y por supuesto nunca se consideró al capacitismo en este análisis. En las decisiones en libertad personal, que es tan importante cuando hablamos de mujeres con discapacidad, pues tampoco tenemos cifras. Es en la generalidad. Y tampoco en la división de trabajo en el hogar o en los recursos sociales. Así que no sabemos si las mujeres con discapacidad tienen las mismas horas de trabajo en el hogar o no, o quizá tengan más, como algunas veces lo hemos detectado, o tampoco sabemos si cuentan o no cuentan con redes de apoyo, porque la encuesta en sí misma no considera la interseccionalidad, solo la considera para unas cuantos datos, no para la generalidad de la encuesta. Y bueno, me gustaría que aquí lo dejáramos para la reflexión. Hay otra información que no conocemos. ¿Cuántas mujeres con discapacidad han sido víctimas de feminicidio? Nos dicen la cifra general, pero no sabemos cuántas de ellas vivían con alguna discapacidad. Me dio muchísimo gusto hoy escuchar a la licenciada Claudia, que nos presentó algunas cifras de la población con discapacidad que ellas atienden. Pero esta población no es pública. Es importante que estas cifras sean visibles, porque lo que no se nombra no existe, y eso lo sabemos las feministas, y hay que ponerlo en el centro. Cifras de las violencias relacionadas con la discapacidad, tampoco las tenemos, es decir, no sabemos qué violencias que están relacionadas estrechamente con la discapacidad viven estas mujeres. Por ejemplo, aquellas violencias que tienen que ver con los cuidados, cuando se les quitan medicamentos o cuando se les quitan sus apoyos. Esto no lo sabemos. El impacto de las violencias que viven las mujeres con discapacidad y las familias y sus familias. La relación entre dependencia y violencia tampoco la conocemos y no sabemos qué número de usuarias de mujeres con discapacidad hay en los centros de justicia para mujeres, en los institutos de las mujeres, en las casas de tránsito y en los refugios. Entonces, bueno, como una carta a los Reyes Magos sería muy bueno considerar y solicitar a estas instituciones que estas cifras se hagan públicas para que todos podamos tener un mapa mucho mayor de lo que está ocurriendo con las violencias que viven las mujeres con discapacidad. Ayuda con la que sigue, por favor. Y bueno, pues nosotras tenemos otros datos que quisiéramos compartir y que me da muchísimo gusto que estén aquí las compañeras de los centros de justicia y de la Secretaría de las Mujeres, porque estoy segura que con el compromiso y con su feminismo, ellas podrán ayudarnos y serán unas aliadas en esta tarea que tenemos todos los días, las mujeres con discapacidad y las aliadas, específicamente en la lucha contra la violencia. ¿Me ayudan con la que sigue, por favor? Bueno, nosotros como muchas organizaciones de la sociedad civil lo saben, pues hemos realizado 2 encuestas antes de que saliera incluso el ENDIRE. Estuvimos haciendo la encuesta sobre la atención a la violencia contra las mujeres con discapacidad en Ciudad de México y nos arrojó que el 72% de las mujeres ha vivido violencia de género en algún momento de su vida, la cual coincide con la cifra del ENDIRE, ¿no? ¿Me ayudan con la que viene, por favor? No voy a poner toda la encuesta porque hay muchísima información, así que invito a las compañeras a que si requieren más datos de estos ejercicios que hemos hecho desde la sociedad civil, que por supuesto no son cifras oficiales, pero que nos pueden dar una mayor lectura de la situación, pues está a su disposición en la página web de CIDIP y también está en disposición de Indiscapacidad, porque Indiscapacidad ha sido un gran aliado. Entonces, bueno, casi la mitad de las mujeres encuestadas señalaron haber vivido 2 o más tipos de violencias mencionadas en la encuesta, como la obstétrica, la sexual, la física, la emocional y la económica, siguiendo la emocional como el tipo de violencia que más viven, como el 35%. ¿Me ayudan con la que viene, por favor? Y bueno, no voy a abundar más en los tipos de violencia, las modalidades, ¿no? Porque es mucha información y tengo poquito tiempo, pero sí me gustaría mucho abordar en por qué las mujeres con discapacidad no acuden a las instituciones.
no es que solamente 1000 mujeres hayan vivido violencia. No tenemos realmente los datos exactos de la cantidad de mujeres que están viviendo violencia, porque no acuden a las instituciones. Y no acuden a las instituciones porque el Estado no ha hecho su trabajo, porque el Estado no ha hecho lo que debería para tener protocolos de prevención y de atención en formatos accesibles, considerando las interseccionalidades de las mujeres, las niñas y las adolescentes con discapacidad. Bueno, por lo anterior, al vivir algún tipo de violencia, no han acudido a ninguna de las instancias de atención a la violencia. Solo el 11% de las mujeres con discapacidad que hicieron la encuesta reportaron haber acudido a alguna institución de atención a la violencia en la Ciudad de México. Pero cuando se les puso la lista y se incluyó el Instituto de las Mujeres, los centros de justicia y otras instituciones, las mujeres con discapacidad acudieron a instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como CONAPRED, como COPRED o como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir? Pues que no conocen a las instituciones. Y aquí es una deuda, creo, que tenemos con las mujeres con discapacidad. ¿Me ayudan con la que sigue, por favor? Y bueno, esto es solo un poquito de lo que les voy a compartir de la encuesta de la Ciudad de México. Para 2022 hicimos una encuesta nacional que lo que queríamos conocer es qué estaba pasando con las mujeres con discapacidad en relación a la violencia que vivían en la pareja. ¿Y por qué en la pareja? Pues porque en la encuesta de la Ciudad de México las cifras nos decían que quien mayor las violentaban eran las parejas y después la familia. Y esto a veces se nos olvida, que las mujeres con discapacidad que requieren de mayores apoyos están viviendo también violencias de sus familias. No la violencia familiar como la conocemos o como está, sino otro tipo de violencias que no están incluso en la ley. Por eso yo digo, son las olvidadas de las olvidadas. Y aquí el primer responsable de que esto ocurra es el Estado. Entonces, bueno, la encuesta nacional de violencia en contra de las mujeres con discapacidad en la pareja reportó que el 79.2% de las mujeres con discapacidad encuestadas han vivido violencia por parte de su pareja actual o del pasado, y el 77% se quedaron calladas, ocultaron o negaron que están viviendo una situación de violencia. Con respecto a los centros de justicia para mujeres, el 82% dijo que no los conoce. Este dato es súper importante para la política pública. ¿Qué nos está faltando hacer como Estado? ¿Por qué no estamos llegando a las mujeres con discapacidad? ¿Por qué tenemos tan pocas cifras cuando sabemos que las mujeres con discapacidad viven mayor violencia que las que no tienen discapacidad? El 94% de las mujeres con discapacidad que vivieron violencia, ojo, no denunciaron. Y no denuncian porque si hay un montón de barreras para denunciar cuando eres una mujer sin discapacidad, imaginen lo que es para una mujer con discapacidad que desde que llega se da cuenta que hay unas escaleras y no hay un elevador, por ejemplo. O cuando es sorda y no hay un intérprete de lengua de señas mexicanas, o no se entiende o no se sabe qué es la cultura sorda y que no todas las mujeres con discapacidad auditiva hablan español o no todas las mujeres con discapacidad auditiva hablan lengua de señas mexicana. Y esto y muchas otras barreras. ¿Me ayudan con la que sigue, por favor? También en esta encuesta, bueno, esta encuesta tiene datos muy, muy ricos en cuanto nos hablan de todas las modalidades y tipos de violencia, pero quise aquí poner solamente algunos datos para darnos una idea. Y quisimos saber qué pasaba con las secuelas de la violencia. Y bueno, el 24% señaló que había vivido estrés, el 20% aislamiento, el 19% daño físico, como moretones, rasguñas, fracturas, heridas, dolores de cabeza, marcas, lesiones, quemaduras. El 19% daño psicológico, el 6% pérdida de peso y cabello, el 5% las violencias que vivieron les probó la discapacidad y en menores porcentajes pensaron en quitarse la vida, daños ginecológicos, perdieron su trabajo y casi las matan. ¿Me ayudan con la que viene, por favor? Y bueno, quiero compartir, y me da mucho gusto haber incorporado esto en la presentación, porque aquí están, y insisto, yo sé que soy incómoda y pido una disculpa por serlo, pero están directoras del Instituto de las Mujeres y del Centro de Justicia para Mujeres. Estos elementos los recogimos de ellas, son sus voces. Por favor, tomen nota, es importante. Las mujeres con discapacidad encuestadas señalaron lo siguiente en sus propuestas para tener una atención inclusiva en materia de violencia.
educación y capacitación de las personas servidoras públicas, empatía por parte de las personas servidoras públicas, interpretación de lengua de seña mexicana, porque dijeron una y otra vez que no hay intérpretes de lengua de seña mexicana, accesibilidad de los espacios arquitectónicos, actitud de respeto, enfoque social de derechos humanos con perspectiva de género, campañas en formatos accesibles. Y cuando hablo de formatos accesibles, estoy hablando de lengua de seña mexicana, videos. Estoy hablando de lectura fácil para las compañeras con discapacidad intelectual. Estoy hablando también que si es en sus páginas web, pues tengo que tener un lector de pantallas o lo tengo que tener en braille y pictogramas. Personas preparadas, ¿no? La que sigue, por favor. Personal capacitado. Si se fijan, como que se repiten, pero es que fue muy constante. Difusión y más participación activa de las personas con discapacidad, sensibilización, información en braille, lenguaje sencillo al comunicarse y en sus formatos, adaptaciones físicas para mujeres con discapacidad visual, motriz, auditiva e intelectual. La que sigue, por favor. Ay, perdón. Creo que se repite, una disculpa. Esto es importante, que los servidores públicos sean sensibles desde su ingreso, ¿no? Estén sensibilizados y capacitados para realmente poder orientar desde su ingreso. Y bueno, antes de continuar, quisiera realmente pedirles como un poco de reflexión, porque lo que pasa cuando hablamos de las violencias, quienes no estamos cercanas al tema de la discapacidad, a veces no podemos ver o saber cuáles son las necesidades específicas de esta población. Yo les pido, por favor, que cierren sus ojos e imaginen que ustedes están viviendo con una discapacidad y que están viviendo con su violentador, que también es la persona que les cuida. Y ustedes requieren de mayores apoyos, solo mueven la cabeza. Y lo que les estoy poniendo, o lo que les estoy compartiendo, no es una historia cualquiera, es un caso que nos llegó a nosotras. Y que incluso llegó al Instituto de las Mujeres y no pudimos hacer mucho porque la propia víctima dijo, no, no voy a denunciar y no voy a denunciar porque ¿qué voy a hacer? Por supuesto, si necesitas que alguien te dé de comer y te bañe, ¿tú vas a reportar a la persona que te cuida que además es tu agresor? Por supuesto que no. Y esta es una deuda del Estado, compañeras. Los refugios no nos reciben a las mujeres con discapacidad, que porque no es accesible, que porque si tiene discapacidad psicosocial, que porque puede ser un riesgo para las demás compañeras. Y así, siempre hay un montón de barreras y hemos tenido muchos casos que hemos hablado a refugios y nos han negado el acceso a las mujeres con discapacidad. La lista es enorme de supuestos y muchas veces sí tiene que ver con la estructura y cómo están hechos los centros de justicia, perdón, los refugios, que no contemplan las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad. Y estoy hablando de este caso en particular porque pensemos, ¿qué hacemos con las mujeres con discapacidad que requieren de mayores apoyos? Entran a un refugio donde están tres meses, ¿verdad? ¿A dónde van después? ¿Quién les va a prestar estos apoyos? Si el Estado no los proporciona, ¿quién los proporciona? Y las mujeres tienen que regresar con su agresor. Entonces es un círculo del que no pueden salir, que tampoco se consideran en los servicios de atención a la violencia. Las mujeres con discapacidad no tienen las mismas salidas de la violencia o las rutas de salida que las mujeres sin discapacidad. Por eso es importante también escuchar a las mujeres con discapacidad. No solo escuchar a una o a dos. Hay que hacer encuestas, hay que hacer pilotajes, hay que hacer grupos focales, hay que acercarnos a las organizaciones, hay que estar presentes para saber realmente cuáles son las necesidades de las mujeres con discapacidad. ¿Me ayudan con lo que viene, por favor? Y si me estoy pasando el tiempo, por favor, díganmelo, porque luego yo me engolosino. Y bueno, para la construcción de mejores acciones y políticas públicas, es importante pues considerar varias cosas, ¿no? Por un lado, la transversalización del enfoque de derechos de personas con discapacidad, así como, por supuesto, el enfoque diferenciado e interseccional, que la verdad no lo encontramos previsto desde el diseño, planeación, presupuestación e implementación de los programas y acciones para prevenir y atender la violencia.
Y un ejemplo de ello, pues es el protocolo para la atención de usuarias y víctimas de los centros de justicia para mujeres en México, que si ustedes lo revisan, no tiene una perspectiva interseccional ni un enfoque diferenciado. Por eso es que no tenemos estas herramientas para poder atender de manera adecuada, eficaz y como se lo merecen las mujeres con discapacidad. Y al final hay una discriminación sistemática, porque ellas no tienen estos accesos, porque tampoco la política pública las ha contemplado. ¿Es un gran reto? Sí, sí hay un gran reto, porque tiene que ver con una cuestión presupuestal. Y si no hay presupuesto, pues difícilmente los centros de justicia, los refugios van a ser completamente accesibles o vamos a tener a un intérprete de lengua de señas que pueda estar contratado como cualquier otro servidor público, pues porque no hay dinero. Entonces, todo esto lo tenemos que contemplar. Si bien es cierto que contempla alineamientos de atención a las mujeres con discapacidad que han vivido violencia, estos no abordan todos los tipos de discapacidad ni sus necesidades en la atención como ajustes a los procedimientos, accesibilidad, ¿no? Accesibilidad universal. Entonces, bueno, acá sí me gustaría muchísimo poner como esto en el centro, porque estoy dando solo este ejemplo, pero también podemos hablar del modelo único de atención a la violencia, que tampoco es accesible y tampoco es inclusivo, que no se ha realmente diseñado pensando en estas otras intersecciones. Y aquí hay una gran ventana de oportunidad para las instituciones para poder dar una atención realmente interseccional, una atención que sea con enfoque diferenciado. Sé que parece la carta a los Reyes Magos, pero creo que es importante decirlo. Y bueno, también hay que decir acá que, pues si bien es cierto que ha habido una reforma recientemente, el año pasado, en el 2023, a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para considerar el enfoque de la discapacidad, el enfoque diferenciado, sobre todo para los centros de justicia y para los refugios, la realidad que esto ha quedado un poco en la narrativa y no ha podido ser incluido en la política pública. Y esto, pues, lo sabemos todos los días que nos enfrentamos a casos y que no hay muchas alternativas para las mujeres, las niñas y las adolescentes con discapacidad. Bueno, yo quisiera nada más rápido, porque sé que me estoy yendo en el tiempo, hablarles de algunas dimensiones en las que creo que es importante hablar de la construcción de la política pública y de algunas acciones. Por un lado, las leyes y las políticas tenemos que armonizarlas con esta perspectiva de la discapacidad, del enfoque diferenciado, pero también tenemos que hablar de presupuesto. Tiene que haber presupuesto, sin presupuesto no hacemos nada. Por supuesto que también tenemos que hablar de los servicios y los programas tienen que abordar las múltiples vulnerabilidades de los grupos específicos de mujeres con discapacidad. También dentro de la discapacidad hay una diversidad enorme que no son consideradas. No solo es hablar de personas o mujeres con discapacidad, es hablar de toda esta diversidad que existe en la discapacidad y cómo voy a hacer ese enfoque y esa interseccionalidad. Adaptar a los servicios para responder mejor a las necesidades específicas de las mujeres y las niñas con discapacidad. Desarrollar protocolos, directrices o mejorar los modelos que ya tenemos y los modelos que ya tenemos para la prestación de servicios multisectoriales e integrales que incluyan identificación, evaluación y validación, gestión de casos, derivación, evaluación de riesgo y planificación de seguridad y seguimiento desde esta perspectiva que ya he mencionado. Educar y capacitar al personal de servidores públicos respecto a los ajustes y a los procedimientos a fin de que las niñas y las mujeres con discapacidad tengan un debido acceso a la justicia cuando han sido víctimas de violencia de género, así como del enfoque de derechos de las personas con discapacidad. Recuerden que no nada más basta con poner una rampa. Se trata de medidas integrales. Asegurar que las mujeres con discapacidad que requieren de mayores apoyos cuenten con el mismo acceso a los servicios de atención. Y lo subrayo aquí porque eso es un tema que no está resuelto. Y no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Generando programas que consideren sus necesidades de apoyo y cuidado cuando el agresor es su cuidador. Y esto lo subrayo una y otra vez, porque aquí hay feminicidios que no están registrados, que no se nombran, que siguen invisibilizados. Poner los servicios a disposición de las mujeres y las jóvenes con discapacidad que viven en áreas remotas y rurales.
y basar los servicios en la comunidad siempre que sea posible y asegurar que los servicios sean accesibles. Y bueno, hay muchas otras posibilidades, pero bueno, ahora me voy a acotar solo a estas. Cuando hablo de servicios accesibles e inclusivos, hablo de ofrecer ajustes razonables, siempre que sea necesario. Un ajuste generalmente razonable implica modificaciones y ajustes necesarios y apropiados que no imponen una carga desproporcionada y excesiva y que sí se pueden hacer. No todos, pero podemos hacer mucho y no necesitamos de muchísimo presupuesto. Se necesita imaginación y voluntad política. Desarrollar políticas y procedimientos de identificación para identificar las necesidades de ajustes razonables para las mujeres con discapacidad. Adoptar los programas de citas para beneficiar a las mujeres. Garantizar ajustes a los procedimientos individualizados adecuados al género y a la edad y a la discapacidad. Estos ajustes eh, comprenden todas las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para cada caso particular, que pueden incluir la utilización de intermediarios o facilitadores, modificaciones y ajustes de procedimientos, adaptaciones del entorno y apoyo a la comunicación para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad. Y bueno, otra cosa importante es la construcción de la capacidad de las mujeres. Necesitamos que las mujeres con discapacidad conozcan sus derechos, y esto no es una tarea solo de las organizaciones de la sociedad civil, es una tarea y una obligación del Estado, de las instituciones. Tenemos que hacer que la información llegue a ellas. Y, por supuesto, que las personas servidoras públicas sean las garantes de los derechos de las mujeres con discapacidad, que ayuden a que tengan esta garantía de sus derechos. Y por supuesto, y con esto cierro porque ya me queda medio minuto, es tener un lenguaje compartido entre organizaciones de la sociedad civil feministas y de derechos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias por el espacio. Solamente cierro diciendo que estamos haciendo un proyecto con el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para eliminar la violencia, y nos encantaría que se sumaran tanto el Instituto de las Mujeres como los centros de justicia. Por supuesto que no nombren discapacidad porque ellos están colaborando con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Yereli, por tu ponencia de gran valía. Y sí, aún falta mucho por hacer, no es una justificación de decir vamos en avance. Sabemos que esto ha sido un tema de progresividad. Sí, también el decir o el visibilizar a las mujeres con discapacidad ha sido una gran lucha en nuestro colectivo de mujeres con discapacidad, pero también de mujeres aliadas que luchan junto con nosotras, ¿no? El Instituto de las Personas con Discapacidad ha trabajado diversas acciones en esta materia, como lo es una de ellas con ustedes, en la aplicación morada, ¿no? En datos estadísticos y proponer qué hacer, para dónde ir. Asimismo, bueno, el instituto, en colaboración con diversas asociaciones, ha elaborado la guía inclusiva para la atención a mujeres con discapacidad que viven violencia, pero se las vamos a enviar a la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Para que nos puedan dar sus aportaciones y poder hacer un trabajo en colaboración para que esta guía pueda ser utilizada tanto el órgano investigador, que es la Fiscalía, como en el que sanciona, que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Seguimos colaborando en acciones para poder erradicar la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad y hacerlas visibles, ¿no? Que se contribuya a esta labor de fomentar que rompamos el silencio, que alcemos la voz, que levantemos la mano y que ya no permitamos ni una más sin ser vista y sin ser escuchada. Muchísimas gracias, Yereli, por tu acompañamiento. Agradecemos la participación de las personas ponente y moderadora.
Continuamos con la mesa Acciones para la atención a la violencia hacia las mujeres con discapacidad en la Ciudad de México. Nos acompañan Beatriz Mayén Hernández, subdirectora de Prevención de la Violencia de Género en la Secretaría de las Mujeres. Ana Araceli Macías Becerril, de la Dirección General de Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México. Muchas gracias por continuar con nosotros y agradecemos a, a las instituciones que nos acompañan el día de hoy para dar esta información de qué se hace para ayudar a una mujer que está viviendo violencia. ¿Cuáles son estas acciones, programas que se están trabajando desde el gobierno de la Ciudad de México? Para dar inicio, voy a darle la palabra a la licenciada Ana Araceli Macías Becerril, quien es licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, diplomada en Enfoque de Derechos Humanos en la Procuración de Justicia. Desde hace 6 años laboró en los centros de justicia para las mujeres en la Ciudad de México, en las sedes de Iztapalapa y Azcapotzalco. Ha coordinado el proceso de certificación en el Sistema de Integridad Institucional CONAVIM en 2018 y su recertificación en 2022 para el Centro de Justicia para las Mujeres en sede Iztapalapa. Muchísimas gracias, licenciada, y adelante con su intervención. Muchas gracias por la invitación, también por la oportunidad de presentar pues el modelo de atención que tienen los centros de justicia. Les voy a compartir la pantalla de la presentación. Gracias. ¿Cómo lo pasas? Con esta o con esta. Sí. Ok. Bueno, primero que nada, les decía muchas gracias por la invitación y por la oportunidad para presentar el modelo de atención que tenemos aquí en la Ciudad de México con relación a los centros de justicia para las mujeres. Sí, primero que nada tenemos 4 centros de justicia en 4 alcaldías. Esta información, más bien, estos centros se ponen en estos lugares debido a que se hace como un estudio de la violencia que se presenta en estas alcaldías. Si bien es cierto, Azcapotzalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan son difíciles para las mujeres en cuestión de violencia y en donde la mayor cantidad de violencia que se puede ver es la familiar o en su modalidad de familiar. También hay alcaldías como la GAM o Cuauhtémoc que todavía no cuentan con un centro de justicia por sí mismo y que requerirían de estos espacios, tomando en cuenta pues esta atención arquitectónica de la que ya nos habló la maestra Yareli, ¿no? Las sedes, bueno, ya están aquí, Azcapotzalco, Iztapalapa, Tlalpan, Magdalena, Contreras, y tienen un horario de atención de 24/7. Ahora, primero que nada, a los centros de justicia lo que les corresponde es dar una atención integral a las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos menores de edad, a través de un modelo de atención multidisciplinario. Es decir, cada mujer que llega al centro de justicia va a recibir todos los servicios que se proporcionan en el mismo. Es importante, si bien es cierto, las personas con discapacidad no están contempladas dentro de esta población de manera fija, o sea, establecer un modelo o un protocolo específico para ellas, sí están incluidas en el sentido de pro persona, o sea, se atiende la situación de violencia.
por sí misma. Deberíamos de tener un poquito más de protocolos o atenciones más especializadas, pero al ser apenas visible esta situación y al no tener una población tan amplia, pues hemos carecido de esa parte que obviamente pues se empieza a trabajar desde hace bastante tiempo, ¿no? Con las modificaciones incluso de la Ley General de Acceso. Ahora, la persona que llega al centro de justicia primero pasa a la recepción. Si bien es cierto, en la recepción lo que tratamos es que se encuentren personas profesionales, sensibles, capacitadas y empáticas a las situaciones de violencia, también durante este primer contacto, las mujeres informan la situación o la expectativa que tienen con relación a los servicios que se les va a dar en el centro. La persona que está en la recepción va a identificar las discapacidades con las que se encuentran estas personas, sobre todo las que son visibles. No podemos tener, porque no contamos con esa sensibilidad maestra, por así decirlo, con relación a las discapacidades auditivas o a las cognitivas o incluso a las psicoemocionales. Para ello va a haber otras áreas que van a hacer una exploración mayor y que van a empezar a hacer las estrategias adecuadas para que esta persona transite por el centro para que tenga el acceso a la justicia como tal. Una vez que la persona que está en la recepción identifica estas discapacidades visibles, como las de movilidad, por ejemplo, las visuales o algunas cognitivas, porque tienen de hecho a veces sus tarjetones o sus credenciales de esta discapacidad, se inicia un protocolo de atención. Si la persona que está ahí no tiene como esta capacidad o esta sensibilidad de tratar a la persona, sí tiene el permiso de solicitar a otros compañeros que le apoyen, ¿no? O ¿sabes qué? No me encuentro pues capacitado, sensibilizado, no sé qué hacer con esta persona, apóyame, y entonces las áreas médicas o de trabajo social o incluso de psicología serán quienes apoyen en la recepción de la usuaria que se encuentra en esta situación de discapacidad. Posterior a la atención del área de recepción, por protocolo pasan al área médica. En el área médica, pues son acciones proporcionadas por profesionales en medicina general y enfermería. Identifican el estado físico en el que llega la mujer a solicitar la atención. Esto es para toda la población, no estamos aquí haciendo alguna diferencia entre si tienen alguna discapacidad o no. El área se va a encargar de regular los niveles de presión arterial y azúcar en el caso de que se encuentren con estas enfermedades degenerativas. Va a cuestionar sobre los padecimientos y va a identificar aquellos que son producto de la violencia recibida en ese momento y aquellos que se exacerbaron por el evento. Es decir, la usuaria ya tenía algún padecimiento y pues derivado del evento de violencia, pues se exacerbó, ¿no? Y con esto la usuaria va a recibir un tratamiento de emergencia o de regulación en ese preciso momento y en su caso una receta con algún medicamento pues para que continúe su atención. En el caso de que el área médica detecte, por ejemplo, alguna discapacidad auditiva mayor a que se le pueda hablar fuerte o visual o motriz o incluso cognitiva o psicoemocional, entonces va a informarle tanto a la recepción, que es la que gestiona a los profesionales de las diferentes áreas para que den el servicio, o ella misma va a iniciar a través del área de enfermería los procedimientos para que esta persona se encuentre en condiciones adecuadas, es decir, una sala que tenga una silla apropiada, sobre todo si tiene una discapacidad motriz, o espacios en donde no haya tanto eco, si es que se tiene que tener un uso de voz más alto, en fin, se tendrá que verificar el área médica
a través de su exploración, determinar cuál pudiera ser el procedimiento a seguir con relación a las usuarias. Después de que el área médica hizo la exploración correspondiente, nos vamos a trabajo social. El área de trabajo social realiza sus funciones, las profesionales en la materia, todas ellas licenciadas en trabajo social, ya que cuentan con las herramientas y conocimientos para generar un diagnóstico social como tal. Este diagnóstico va en función de cómo se envuelve, cómo las usuarias se encontraron en una situación de violencia. Identifican a través de la entrevista los datos sensibles que proporcionan información específica de quién es ella, específicamente si tiene hijos, estudios, si cuenta con trabajo, alguna entrada económica, dónde vive, en fin, identifican todo el entorno de la usuaria. Si tienen también dependientes económicos. A su vez, el área de trabajo social también va a identificar a la persona agresora, como bien decía la maestra Yareli, el saber que el agresor es también su cuidador primario, bueno, en las personales, en las profesionales de trabajo social, va a generar pues una búsqueda de redes adecuadas que no pueda ser propiamente el agresor, ¿no? Para eso son esta búsqueda de redes. También va a identificar si la persona agresora pues es de oportunidad, la vio sola, se le metió ahí. Eso pasa con las sobrinas o las nietas que de pronto llegan y empiezan a ser agresoras y no son propiamente las redes de apoyo, pero pareciera que sí. Entonces, lo que haría en este caso trabajo social es identificar cuáles pudieran ser las personas con las que esta usuaria puede convivir y seguir con sus tratamientos o con sus seguimientos a través del diagnóstico que tenga en función de la discapacidad. Esta atención de trabajo social y esta búsqueda de redes, de instituciones a donde se pueden canalizar de referencias a hospitales, a refugios o a fiscalías especializadas en alguna atención en particular, pues lo hacen con todas las usuarias, ¿no? Nada más que al tener en efecto una discapacidad, se da un ojo extra, aunque no al grado en que pareciera que van a perder, ¿no? De vista que la usuaria pues también tiene una sensibilidad con este trato superior a la discapacidad que esté presentando. Después ya sea después o en conjunto, porque el modelo es multidisciplinario, pero a veces por la cantidad de personas no pueden atender todas las áreas al mismo tiempo. Se procura, pero no siempre. Pero en fin, el área de psicología lo que va a hacer es encontrar, bueno, las personas psicólogas son profesionales capacitados y con conocimiento específico para identificar las discapacidades psicosociales y el grado de las discapacidades cognitivas o mentales. Además de que van a realizar una medición de riesgo como tal, que es una identificación del comportamiento del agresor con relación a la usuaria y que esta situación es la que la va a poner en una situación de riesgo o por la que se encuentra en esta situación de riesgo, va a canalizar a los espacios indicados, generalmente al área de psiquiatría para la atención especializada, específicamente a las discapacidades psicoemocionales o mentales, ¿no? Que sí encontramos algunas. Aquí es importante aclarar que los psicólogos en todo este proceso pueden estar acompañando también al área de trabajo social o al área legal. Si es que las usuarias aparte requieren hacer una carpeta de investigación o inician un proceso de medidas de protección, probablemente se les pida ayuda de contención. Esta contención no nada más se le va a dar a las usuarias, sino que en su momento presentarían esta misma contención a los propios servidores públicos. Es importante que se genere.
¿no? Porque así como afecta a ellas la situación de violencia, también afecta al servidor público, pues el impacto que genera, primero que nada, verse en una situación sobrepasada a sus capacidades. Y es importante reconocerlas porque a través de eso se puede, pues, planear o buscar las estrategias y las capacitaciones adecuadas, y sobre todo la sensibilización. El área legal se va a ocupar, bueno, son primero que nada profesionales en el área de derecho dedicados a garantizar y facilitar el acceso a la justicia con la debida diligencia en el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las usuarias, así como a gestionar las medidas de protección establecidas en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México y, por supuesto, a la Ley General de Acceso, ¿no? El área legal pues va a hacer el acompañamiento en la célula multidisciplinaria. Ellos van a buscar el evento de violencia como tal. Si bien se puede considerar que hay un agravante por la discapacidad de la persona, pues como bien comentaba la sesión anterior, la maestra Yareli, pues la ley no está como diciendo, bueno, si tienes esta discapacidad, entonces vas a tener esta situación en particular y se te van a dar estos servicios, en fin, no se va a agravar, ¿no? Se tienen que hacer las reformas correspondientes, eso nos queda claro, pero por el momento lo que puede hacer el área legal pues es identificar el hecho de violencia y generar las estrategias adecuadas para que esta persona no se encuentre nuevamente en esa situación de violencia. ¿Sí? Es el acceso como tal. Además de tener esta situación del área legal, psicología, trabajo social y el área médica, los centros de justicia cuentan con el área de empoderamiento. Esta área se encarga, primero que nada, son profesionales especializadas en identificar los derechos sociales y económicos vulnerados en las usuarias a través del tiempo, porque la situación de una persona con discapacidad o de una mujer, una persona pues que se encuentra en una situación de violencia, el evento de violencia por sí mismo es la que las manda al centro de justicia o algún otro espacio, pero la situación de violencia la están viviendo desde muchísimo tiempo antes. Algunas de ellas, pues desde que nacieron, ¿no? Lo primero que reciben de palabra es yo quería que fuera niño. Entonces empiezan a perder sus derechos sociales como la educación, el derecho al trabajo, a la diversión, a la salud, a la vivienda, a, a la capacitación y educación que ya había mencionado. Entonces, todo este tiempo, toda esta situación no es una cuestión del tiempo actual, sino que se ha llevado pues desde siempre, ¿no? Si tiene 20 años la persona, pues 20 años ha estado sufriendo esta negación de sus derechos sociales y entrando a la edad activa, pues económica, pues también va siendo vulnerados estos derechos económicos a través de la capacitación y del trabajo. No se diga ya de la vivienda, ¿no? Entonces, aquí lo que haría el área de empoderamiento, pues es identificar. Hay usuarias en las que por la situación de discapacidad en la que se encuentran, porque seamos reales, pues no van a poder acceder a todos estos servicios, por ejemplo, de trabajo o a la educación, pues si tiene un problema cognitivo y de desarrollo, pues difícilmente vamos a pedirle que estudie una licenciatura. Ajá, también sería inadecuado. O si, no sé, bueno, nada más se me ocurre ese ahorita de momento. Entonces, lo que van a hacer las compañeras del área de empoderamiento es identificar si se puede adquirir o recuperar la autonomía física, económica y social de la usuaria a través de los talleres, que no se tiene ningún impedimento para que las personas entren a los talleres como tal, o a canalizaciones a otras instituciones, sobre todo para las cuestiones de salud y de trabajo.
salud, trabajo y educación. Y los talleres de habilidades para la vida. Luego, otra área importantísima es el área de ludoteca. En ella hay pedagogas encargadas de la atención de las niñas y niños que son hijas e hijos de las usuarias de hasta 12 años de edad. No quiere decir que si la usuaria cuenta o trae a un niño que va hasta los 17 años y un día para cumplir los 18 no van a ser atendidos, pero no dentro del espacio lúdico como tal. En fin, las pedagogas lo que van a hacer es generar una serie de test, de observaciones y de identificaciones en los niños por si ellos presentan alguna discapacidad. Es importante porque muchas veces la usuaria está bien, no sé si eso es correcto, pero está bien, está completa, y los hijos no, pero ella no lo reconoce, está tan metida o entrometida en la cuestión de violencia que está vivenciando, que está dejando por fuera identificar en los niños si hay alguna discapacidad auditiva, visual, psicomotora, cognitiva o mental. Muy específicamente la cognitiva, la auditiva y la visual, que no, los niños pues no dicen, oye, no veo, porque como desde siempre no han visto, pues no saben que eso que ven no se ven. Yo lo hago en referencia a una hermana que tengo que tiene debilidad visual y cuando le hacen sus estudios cerca de los 9 años, porque había reprobado prácticamente todos las materias y reprobaba los años, le hacen los estudios y le dice el doctor, bueno, ¿y por qué no dijiste que no veías bien? Y ella dice, pero ¿qué es ver bien, no? Entonces, ahí como que esa sensibilidad muchas veces, digo, mis papás no la tuvieron 9 años, a pesar de que la niña pues tropezaba, se caía, se pegaba y sobre todo reprobaba, y no lo vieron, pues ahora cuando estás en una situación de violencia, mucho menos la vas entendiendo, ¿no? Entonces, las compañeras del área lúdica justamente eso van haciendo, además de identificar si las niñas y los niños cuentan con alguna situación de violencia directa hacia ellos, no como secundaria a través de sus mamás. También van a identificar algunas necesidades de atención, van a tener que sensibilizar a las mamás con relación a estas necesidades y por lo tanto generar una canalización para que se dé la atención diagnóstica especializada y el seguimiento correspondiente. Por último, cuando los centros de justicia a través de los teléfonos nos han llegado muchas veces las llamadas en donde se pide la atención a las mujeres que se encuentran con alguna discapacidad, sobre todo combinada entre motriz, cognitiva, auditiva o visual, que no se pueden trasladar al centro, ya sea porque no tienen una red de apoyo o es la misma red de apoyo la que la violenta. Y lo que hacen ahí las subdirecciones es identificar pues la dirección y demás y mandar una atención in situ. En esta atención pues asisten específicamente las áreas de trabajo social, psicología y legal, que va a identificar la situación de violencia, a ver cuáles son las oportunidades o las estrategias que se pueden aplicar a esta usuaria y por lo tanto generar las medidas correspondientes ya por el área legal. Entonces, bueno, a la luz de esta situación que estamos comentando, pues es cierto, los centros de justicia, si bien sí tienen la accesibilidad básica, como las rampas, barandas, la disponibilidad y sensibilidad de los profesionales para atender a las personas con alguna discapacidad, pues también es cierto que sí se tienen que hacer reformas en la capacitación al personal, en reforma o modificaciones estructurales, arquitectónicas a los centros e incluir, pues sí, un lenguaje braille, a lo mejor pictogramas para las personas con discapacidad auditiva o
no sé, tener el lenguaje de leñas de señas mexicanas, de lengua de señas mexicanas, en fin, nos faltaría hacer algunas cosas. Es una buena oportunidad que en el marco de este día, pues se puedan, pues por lo menos programar, informar, evidenciar a las autoridades correspondientes, pues los programas, ¿no? O los proyectos para que se lleven a cabo y se puedan generar esas estrategias. Ahorita, pues con las mínimas, que pueden ser la capacitación y la sensibilización, tendremos que ir trabajando en lo que se van generando todas las demás estrategias que entendemos pues no les corresponden 100% al Centro de Justicia, sino al gobierno en general. Pues les agradezco mucho la invitación, la participación y estoy a la orden. Muchísimas gracias por esta descripción que se hace en los centros de justicia para las mujeres. Y bueno, lo que el instituto quiere proponer es capacitación, impartirles capacitación en materia de discapacidad y derechos humanos para que puedan brindar una mejor atención a las mujeres con discapacidad que asisten a los centros, y bien también para el tema de sus hijas e hijos. Y capacitación incluye también el tema de un lenguaje adecuado en materia de discapacidad. No sé, me queda una duda, licenciada Araceli, en su descripción, en sus aportaciones, cuando dice una mujer bien, una mujer completa. No sé a qué se refiera con esto. Sí, no, a que no tengo una capacitación adecuada para expresar entre una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad. Yo sí me disculpo por no tener este lenguaje incluyente, no discriminatorio, para definir a las personas. No supe cómo nombrarlas, si es que se tiene que hacer alguna diferencia, porque también reconozco que hay deficiencias, ¿no? En mí bueno, en mí, ¿para qué me meten todos los demás? Es más que nada ese no conocer, y que sería yo la primera en levantar la mano justamente para tener estas capacitaciones, porque derivado de este tema, en donde me doy cuenta que en los centros, bueno, se han atendido en el último año, en 2023, se atendieron más de 130 personas con alguna discapacidad. Sin embargo, no sé si esta cifra sea correcta en virtud de que en efecto se identificaron y se supieron nombrar, o como bien comentaba la maestra Yareli, pues al no saber ni cómo nombrarlas, se van quedando en una cifra negra, ¿no? Se van poniendo como en un control igual que todas las demás personas. Entonces, ahí sí sería yo la primera en levantar las manos, porque no sé expresar con relación a este lenguaje incluyente a las personas que viven con alguna discapacidad. Muchas gracias. Pues tendremos el acercamiento con ustedes para ofrecerles esta capacitación y armar calendario, ¿no? Para tanto en la recepción como en la atención, y si quieren también poderles apoyar en este modelo inclusivo, no médico, sino de modelo social en materia de atender a las mujeres con discapacidad y a sus hijos e hijas, ¿no? Si también tienen alguna discapacidad, y se pueda brindar una mejor atención y hacer más visible las necesidades de las mujeres que viven violencia, de lo que necesitan de ser escuchadas y atendidas
por estos centros especializados que para eso fueron hechos, ¿no? Para la atención de la violencia de estas mujeres con y sin discapacidad. Muchísimas gracias. Ahora vamos Gracias a con... ustedes. Hasta Muchas luego. gracias. Vamos con la intervención de la maestra Beatriz Mayén Hernández, quien es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de maestría en Pedagogía y en especialización en Diversidad Cultural por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Diplomada como educadora sexual y consejera sexual, y cursó el diplomado en antropología de la violencia, así como en terapia narrativa. Ha cursado seminarios sobre investigación cualitativa, género y salud sexual y reproductiva por el Programa de Salud Reproductiva y Sociedad del Colegio de México y el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva. Su trayectoria profesional inicia en 1981 en la Asociación Civil Investigación sobre la Educación AC. Posteriormente colabora con el Colegio Nacional de Población, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar AC y la Organización Civil Afluentes. Ha sido consultora para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y la CEP. A partir del 2019, fue directora de acciones para erradicar la discriminación en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, impulsando la estrategia Yo Decido Mi Futuro, relacionada a la prevención del embarazo en la adolescencia, y a partir de septiembre de 2021 es subdirectora de prevención de la violencia de género en la misma secretaría. Muchísimas gracias, maestra Beatriz. Adelante con sus aportaciones. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes, y muy en especial agradecer al Instituto de Personas con Discapacidad, pues la invitación a este conversatorio que nos parece fundamental para hablar de acciones que están muy vinculadas pues a toda una complejidad social. Y que en ese sentido, pues voy a conversar con ustedes qué hacemos desde la Secretaría de las Mujeres en esta materia. Agradeceré si me apoyan con la presentación. Miren, la Secretaría de las Mujeres está alineada al Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024. La que sigue, por favor. Y particularmente en las acciones que tienen que ver con el eje de igualdad y derechos, y muy en particular pues las acciones que este conversatorio nos lleva a reflexionar, tiene que ver con los objetivos de la Secretaría, ¿no? Que van vinculados a promover estrategias y acciones en materia de prevención, que creo que es algo fundamental que desde la Secretaría se impulsa, la atención oportuna a las situaciones de violencia para las mujeres en la Ciudad de México, al igual que las niñas y las adolescentes. Obviamente en esa lógica, otro de los objetivos es impulsar la política pública que va orientada a la igualdad sustantiva y a los diferentes entes de la administración pública. La que sigue, por favor. En esa medida quisiera, se habló ya muy en particular y lo hizo ya la maestra Yereli Rolander, que ha sido una aliada fundamental para la Secretaría, en acciones justo de darnos a conocer, pues, qué implica trabajar con población con discapacidad y cómo desde donde se hace prevención, pues podemos colocar y mirar y orientar las acciones.
Y en esa lógica solo compartirles de estadísticas que seguramente ustedes ya conocen también, pero saber que en el caso de la Ciudad de México, el 51% de la población somos mujeres, 4.800.000, el 48% son hombres. De este gran universo, algo en lo que la Secretaría ha trabajado mucho tiene que ver con la población adolescente, que es alrededor del 14.8, 1.300.000. También, aunque nosotros trabajamos menos, pero la población de niñas, niños y adolescentes es del 18% de la población total. En esa lógica, el 18% también, de acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda 2020, el 18% son personas con alguna discapacidad, 1.700.000, y de esas, el 56% son mujeres y el 44% son hombres. Con población indígena también trabaja la Secretaría, que estamos hablando del 3.13 de esta población. También hay una mayor cantidad de mujeres indígenas, el 53.5 y el 46.6 de los hombres. Y en un porcentaje menor, el 2% se adscriben como personas afromexicanas o afrodescendientes, y que todo esto, finalmente, todo este universo tan amplio, pues nos habla de la diversidad poblacional y la diversidad cultural de nuestro país, y que en esa medida las políticas públicas y la orientación de acciones de servicios, de prevención, de seguimiento, pues es algo que tendrá que ser focalizado. La que sigue, por favor. En esa medida, la Secretaría de las Mujeres, a través de esta gestión, ha impulsado acciones que seguramente ustedes ya han escuchado, y algunas de estas, bueno, pues se han ido afinando, construyendo, pues en esta lógica de hacer acciones mucho más orientadas, como es la línea de atención a emergencias, el asterisco 765, que ha sido impulsado por el gobierno de la Ciudad de México a partir del año de 2022-23, las unidades territoriales de atención Las Lunas, el programa de abogadas, la red de mujeres y toda una línea de formación y capacitación en transversalidad de la perspectiva de género. La que sigue, por favor. La Secretaría de las Mujeres tiene 27 lunas en las diferentes alcaldías. Las lunas, como les explico, son las unidades de atención de las que hablaba en su momento la maestra Claudia Benítez. Se tiene un modelo de atención integral con la finalidad de que este modelo contribuya a identificar casos de violencia y en particular feminicidios. De acuerdo a datos de 2020-2023, se ha incrementado el número de mujeres que reciben la atención integral en las lunas, el 24%. Se han identificado 2.479 mujeres que han salido del riesgo feminicida, y también se han identificado mujeres con riesgo crítico, y hay un apoyo específico de una beca o de un apoyo mensual a las mujeres que están en situación de violencia. También hay un proceso también de rehabilitación de las lunas, donde han sido, en este caso, reacondicionadas para ofrecer un mejor servicio a las mujeres. Esto en cuanto a la atención en las lunas. La que sigue, por favor. En cuanto a la línea de atención asterisco 765, ha habido un proceso de capacitación importante a partir del año pasado para la capacitación de quienes atienden esta línea de emergencia. A través de 166 operadoras está disponible esta línea de emergencia las 24 horas durante todos los 365 días del año,
Y la idea también de esta línea de atención es la canalización y el seguimiento interinstitucional, que nos parece que es fundamental las acciones interinstitucionales a partir de los servicios de hospitalización, de patrullas, de acompañamiento, que es fundamental. En esa medida, enero de este año, se recibieron 138.106 llamadas, en donde se aplica el protocolo del asterisco 765 y alrededor de 4.500 casos de en riesgo feminicida que da orientación pues a las mujeres. La que sigue, por favor. En esta, bueno, este es el mismo dato que les hablaba hace un momento, la que sigue. Y en esta lógica, también es muy importante que ustedes sepan que estas 27 unidades de atención se encuentran, ya lo decía, en las diferentes alcaldías. Una vez que se identifican situaciones de riesgo, a las mujeres se les da atención especializada, sea psicológica, jurídica o social. Hay alrededor de 464.000 atenciones especializadas. Se han identificado 2.194 casos de riesgo feminicida. El apoyo del que ya les hablaba y también las acciones de prevención, que para nosotros es fundamental. Las acciones de prevención van ligadas a la información en territorio, a la organización de ferias informativas, de tertulias, y a llegar a la población para el conocimiento pues, de los servicios que realiza la Secretaría. La que sigue, por favor. Aquí les damos como las acciones de prevención dentro de la Secretaría están vinculadas con los equipos en territorio. La Secretaría tiene alrededor de 40 personas especialistas en el tema de género, de prevención de la violencia, que están en las lunas, y son ellos, este grupo de 40 promotores, educadores, quienes realizan acciones en territorio en líneas temáticas específicas. Esas líneas temáticas específicas son prevención primaria de la violencia, prevención del embarazo en adolescentes, prevención primaria de la violencia económica, que es un tema que nos interesa mucho impulsar, derechos sexuales y reproductivos. Y en el caso de servicios públicos, estamos orientando mucho a la vinculación con diferentes instancias. Por ejemplo, la Secretaría coordina el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes, donde la Secretaría está a cargo de la coordinación de este grupo estatal, y la Secretaría de Salud tiene a su cargo el Secretariado Técnico. Particularmente en cuanto a las acciones del GPEA, estas han venido impulsándose desde 2019, y muy en particular en los últimos años estamos impulsando lo que llamamos la ruta NAME, que es la ruta de atención para niñas, niños y adolescentes que están embarazadas, y que nos parece fundamental, pero que también hay una vinculación en algunos casos con situaciones de embarazo y relacionadas con cuestiones de discapacidad. Y que en esa medida la maestra Yereli nos ha acompañado en proyectos muy específicos que nos permiten pues explorar en esta línea de articulación el embarazo y la discapacidad. La que sigue, por favor. También como acciones muy ligadas a la prevención, ya hablaba yo de la capacitación a personal de Xochimilco, Milpalta, Tláhuac y Becarranza, a través de un apoyo específico que tuvimos en 2021 del Fondo de Bienestar para el Avance de las Mujeres. En esta capacitación en línea nos apoyó la maestra Yereli a la capacitación en las lunas de estas alcaldías, también con fondos federales del FOBAM.
se impulsó el desarrollo de una cartilla sobre derechos sexuales y reproductivos en sistema braille, y que tuvimos oportunidad de recibir la asesoría de un grupo de indiscapacidad para esta cartilla, que tiene una versión preliminar y que es muy importante mejorar en vías de fortalecer el conocimiento de los derechos sexuales, y la capacitación al personal de la Secretaría de las Mujeres en lenguas y señas mexicanas, que ha sido una acción permanente, y que muy en particular este cartel que ustedes ven ahora, pues lo difundimos mucho, tanto en las lunas como en la Secretaría, para llevar a favorecer la difusión y un código muy importante de prevención en esta materia. La que sigue, por favor. El programa de abogadas, que es otra línea y estrategia de la Secretaría, que son abogadas, hay 160 abogadas en las fiscalías territoriales de la Ciudad de México, que dan asesoría en medidas de protección, en representación de las mujeres y acompañamiento. La que sigue, por favor. A través del programa de abogadas se brinda asesoría y orientación jurídica en materia de acceso a la justicia, se favorece el ejercicio del derecho al inicio de la carpeta de investigación, y también la representación de la mujer ante el Ministerio Público en el caso de las mujeres que decidan denunciar. La que sigue, por favor. La que sigue. También la estrategia de Sendero Seguro, que es una estrategia interinstitucional que tiene que ver con favorecer el territorio, la mejora del territorio, para que sean espacios iluminados, limpios, donde se instalan cámaras, botones de auxilio, y que esto favorezca la disminución de la violencia en estos espacios y el incremento a la percepción de seguridad de las mujeres. La que sigue. El programa de capacitación de la Secretaría de las Mujeres, que también esta oferta está abierta al funcionariado, que nos parece que es muy importante. Hay modalidad en línea y modalidad presencial. Dentro de la modalidad en línea están algunas temáticas como el tema de comunicación incluyente y no sexista, cultura institucional con perspectiva de género, masculinidades, y en la temática presencial, amor romántico y violencia de género, igualdad y no discriminación. Y aquí tienen ustedes la página de la Secretaría que pueden consultar para el acceso al calendario de capacitación y a los mismos cursos. La que sigue, por favor. La Secretaría ha capacitado en diferentes ejes temáticos. Ha sido muy importante la labor que se ha hecho en cuanto a personal con formación policial, el curso de prevención de la violencia, a formadores policiales, y un diplomado que el área de capacitación de esta Secretaría realiza, y que nos parece que es fundamental para pues impulsar procesos de un cambio cultural y transversal mucho más sólido no, tanto en la formación como en la atención a las mujeres. La que sigue, por favor. Y así también la Secretaría tiene la Red de Mujeres para el Bienestar, que son espacios donde las mujeres se organizan, se forman, se vinculan y realizan una serie de acciones para formar círculos seguros, los círculos SOS, donde se tratan de identificar necesidades muy específicas y que estas mujeres puedan vincular acciones relacionadas con salud, con la escuela, con recreación y con movilidad, que vaya favoreciendo la identificación de necesidades y el acceso a servicios que da la Secretaría. Nos parece que va muy de la mano de formar redes locales, y que a través de esta acción comunitaria las mujeres se fortalezcan.
creo que ya es la que sigue. Dentro de las acciones de la red de mujeres está las acciones muy específicas como la visita casa por casa en colonias prioritarias. Los casos que a través de estas visitas se detectan casos y se forman núcleos solidarios para que las mujeres reciban apoyo, ¿no? En los servicios que se van identificando y en otros casos, pues que tienen que ser canalizados a otras instancias. ¿A qué sigue? Y pues a muy grandes rasgos esas son las acciones que la Secretaría realiza. Nos parece que van muy de la mano a incorporar la perspectiva de género, a colocar el tema de juventudes, que nos parece fundamental, y a vincular las acciones relacionadas con el acceso a servicios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Beatriz, por darnos esta información de gran valía de qué es lo que hace la Secretaría y estas acciones y programas que tiene ya realizado. También es importante mencionar los trabajos o las colaboraciones que ha tenido el instituto con ustedes, ¿no? Para la atención de las mujeres con discapacidad, también cuando en la capacitación que se ha dado y pues así seguir generando acciones en colaboración para la atención de este grupo y bueno, que ir generando esta política pública incluyente, ¿no? En donde cada política, acción, programa que se realice para la atención de las también incluidas las mujeres con discapacidad. Yes. Muchísimas gracias. Les agradezco a quien nos han estado acompañando de manera virtual, nos han estado siguiendo durante estas 2 horas de transmisión. Y bueno, a nuestras ponentes, muchísimas gracias por sus aportaciones. Y bueno, de esto surgen proyectos que ya estamos pensando desde la indiscapacidad con ustedes. Ya las buscaremos para poder reunirnos y platicar y poder llevar a cabo estas actividades inclusivas. Muchísimas gracias. A nombre del Instituto de las Personas con Discapacidad, les agradecemos su participación, su asistencia. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.